Nos ha dejado unas malas cifras el paro a lo largo del mes de enero. Los conocíamos y las publicábamos hace tan solo unos días en los informativos y como cada mes queremos acercarnos de las manos de sindicatos precisamente a ese análisis que hay que hacer de la evolución del empleo en nuestra provincia, en este caso de la destrucción de empleo, de cómo hemos arrancado el año, y para ello hemos querido contar en esta ocasión con Pablo Fraile, el máximo responsable de UGT en nuestra provincia. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. No ha comenzado el año muy bien, que digamos, en cuanto a esas cifras del paro, pese a que te dije la última vez que nos vimos. La próxima vez ya me puedes decir que estamos algo mejor que en 2019. Francamente, estamos peor. Estamos rondando otra vez los 19.000 parados en la provincia y estamos en la misma situación que el año pasado. No se mejora en la creación de empleo, no se mejora en inversión, la contratación que se está haciendo es escasa y seguimos con los mismos problemas. La mujer, las dificultades que tiene para el mercado laboral, las desempleadas que hay en este momento, que son alrededor de 11.500, y todavía tenemos muchísimos problemas en el sentido de la precariedad, ¿no? Hay cosas que van a ayudar a futuro, pero actualmente tenemos los mismos problemas agravados por el frío intenso de Burgos, por las calefacciones, por la precariedad que tiene este mercado laboral. ¿De quién es la culpa, Pablo? Porque en los últimos días hemos visto a políticos de uno y otro color arrojarse los trastos a la cabeza. Dicen los socialistas ahora desde el gobierno que la culpa sigue siendo de la reforma laboral que afrontó el Partido Popular. Los populares dicen que es la consecuencia de lo que se ha dilatado en el tiempo poder tener un gobierno, de las negociaciones que ha llevado ahora a cabo Pedro Sánchez. Hay quien dice que la culpa de todo es de ese binomio PP y PSOE en los últimos años. ¿A quién hay que echar la culpa, si es que hay que echarle la culpa a alguien, de lo que está viviendo Burgos? Yo no creo en la culpabilidad, yo creo en la responsabilidad, ¿no? Y responsables yo creo que al final somos todos, unos en mayor y otras en menor medida, ¿no? La reforma laboral ha demostrado que ha sido un absoluto desastre para los trabajadores y las trabajadoras de este país. Hay muchas circunstancias por las cuales ahora mismo no levanta el mercado laboral, ¿no? La falta de inversión, todo tipo de dificultades que estamos encontrando, y sobre todo tenemos la mayor dificultad, ¿no? Que es la credibilidad de nuestro mercado laboral, ¿no? Cada día estamos en unas condiciones pésimas, ¿no? Lo que hay es muy precario, barato, y francamente no mejoramos porque no ponemos todo nuestro granito de arena. Cuando ahora se habla de no derogar, sino de modificar en partes esa reforma laboral, ¿es una solución o hay que ir a atajar el problema de raíz? Yo creo que es un error, hay que derogar la reforma laboral y establecer nuevos mecanismos para que haya justicia dentro de lo que son las relaciones laborales, ¿no? No puede tener uno ventaja, y la representatividad de los trabajadores tiene que estar de verdad en igualdad ante los empresarios y ante las instituciones, ¿no? No podemos entrar en la partida con las peores cartas y siempre dependiendo de la buena voluntad de los empresarios, que a veces es ninguna. Ahí quería yo llegar, ¿no? Porque se ha presentado un informe de FAE hace tan solo unos días, se ha conocido otro de una entidad bancaria. Dicen los empresarios de Burgos que sigue habiendo mucha desconfianza en el mercado, que no es el momento de contratar, pese a que cerca de un 43% creo que ha reconocido que le ha ido mejor el año 2019 que el anterior. ¿Hasta qué punto tienen responsabilidad los empresarios también en una ciudad como Burgos de lo que está pasando, teniendo en cuenta el peso industrial y también el calado empresarial, ¿no? Yo no me gustaría echar toda la responsabilidad en lo que es los empresarios, que también tienen su entorno y se juegan su dinero, pero sí que me gustaría decir claramente que tenemos un empresariado que está acostumbrado a meter la mano en la caja y metérselo al bolsillo y no invertir en sus industrias, en no generar riqueza, generar empleo, ¿no? Tenemos un empresario que de verdad no piensa en lo mal que lo están pasando los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de que ahora se está intentando de alguna manera poner los salarios en unas condiciones que puedan los trabajadores y trabajadoras vivir, ¿no? Porque parece que cuando los sindicatos hablamos del trabajador pobre estamos contando un cuento, ¿no? Pero es la realidad que tenemos en el mercado laboral. Hay trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes, hay trabajadores y trabajadoras que tienen muchas dificultades para dar una educación a sus hijos, para
para pagar sus facturas, ¿no? Y eso es una realidad como un templo. Cuando a finales del año pasado hablábamos, Pablo, de cómo iba a ser el inicio de según las previsiones que se manejaban y los diferentes índices, ¿se imaginaba UGT una destrucción de empleo tan alta como la que se ha registrado en enero? ¿Se debe a la estacionalidad? ¿Qué análisis hay que hacer de esa destrucción de empleo que nos lleva efectivamente, como comentabas, casi a los 19.000 parados? Es complicado, ¿no? Es complicado porque el análisis es muy diverso, ¿no? Porque si analizas un año con otro y echas unos años atrás, al final los datos son parecidos, pero no nos damos cuenta que estamos con actuaciones en base a la despoblación, ¿no? Cada vez somos menos trabajadores en activo y eso endulza mucho los números y hay cuestiones muy directas como que es la creación de empleo entre los jóvenes, que no tienen las mismas oportunidades, que los salarios son indignos absolutamente y que carecen de una visión de futuro para su propia vida, ¿no? Hay que pensar que el mercado laboral tenemos que conseguir de alguna manera que los trabajadores y las trabajadoras con su esfuerzo tengan para vivir. ¿Ha sorprendido el comportamiento de algún sector principalmente? No sé si el del servicios era de lo que se esperaba, si la industria se esperaba otra cosa. Enero ha dejado diferentes interpretaciones o valoraciones también dentro de cada ámbito. Sí, el sector servicios, digamos que ha tenido una recaída, digamos, muy gorda y de no ser por la industria, la agricultura, la verdad es que estaríamos hablando de muchos más parados, ¿no? Yo creo que el sector servicios hay que regularlo y regularlo bien, hay que empezar a trabajar en el sector servicios y de verdad echar todos el resto porque tenemos un sector servicios muy potente porque es el que más personas aglutina, es donde más contratos se hacen y hay que regularizarlo de tal manera de que los trabajadores y trabajadoras, insisto, tengan para vivir. En esa regularización, Pablo, yo no sé si hay que mejorar convenios, si hay que ir a ellos, qué nos queda pendiente, porque venimos de unos años en los que la negociación ha estado también ahí sobre la mesa, pero arrancamos el año 2020 con algunos también importantes, a lo mejor no en el sector servicios solo, pero en diferentes ámbitos pendientes, ¿no?, de poder alcanzar acuerdos. Sí, tenemos negociaciones muy importantes para este año en grandes empresas de la ciudad, incluso tenemos convenios sectoriales muy potentes que hay que sacar adelante, como es el convenio del metal, y ya tenemos enfrente una patronal que ya está poniendo pegas antes de empezar, ¿no? Tenemos que pensar que si somos el 27% de la industria de Castilla y León es por algo, ¿no? Es porque no solo tenemos buenos empresarios, sino que tenemos también buenos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. En los últimos días hemos conocido que el Ayuntamiento quiere eliminar el Centro Europeo de Empresas e Innovación, el CEI. Habrá gente a la que no le suene mucho esta instalación, pero lo cierto es que lleva casi 20 años operando, aproximadamente, que hay varias empresas, cerca de medio centenar allí, unos 200 trabajadores. Esto ha enfrentado al Ayuntamiento, hay quien dice que se tiene que disolver, hay quien dice que hay que mantener, que hay que abrir, que hay que mejorar o estudiar qué es lo que falla para tratar de corregirlo, que hay que hacer con infraestructuras como esta en una ciudad como Burgos, porque al final se presuponía que un centro de estas características iba a traer fondos, pero también iba a permitir la contratación y su vinculación al sector empresarial, sí, imagino. Por supuesto, lo que yo creo que la decisión que ha tomado el Ayuntamiento es absolutamente justa porque no se puede hacer entre empresarios la competencia absolutamente desleal, ¿no? Que unos paguen las instalaciones y otros no, y que se tengan unas oportunidades que otros no tienen. Es decir, o damos sopa para todos o no hay sopa para ninguno, porque lo que no se puede es dar a unos y a otros no. Yo creo que ha sido una decisión dolorosa, porque 20 años no ha servido absolutamente para nada. Ha sido, digamos, un error estratégico importante en el cual hemos estado metiendo 1.400.000 euros todos los años tirándolo a la basura. Esto se veía venir, había muchos patronos dentro del CEI que se han ido de alguna forma desligando en los últimos años, la propia patronal, entidades bancarias, fundaciones, asociaciones. ¿Por qué el Ayuntamiento puede haber esperado tanto? No sé si era algo que debiera haberse hecho antes, si se podría haber de alguna forma reconducido a esa idea inicial de vivero empresarial, que es para lo que estaba diseñado, ¿no?, en un primer momento. Sí, la idea parecía muy bonita, ¿no? Pero realmente lo que se ha dado es que unos pocos han aprovechado los espacios, han aprovechado las oportunidades y otros se han quedado a verlas venir, ¿no? Yo creo que la decisión se ha tomado con el cambio de gobierno que ha habido en el Ayuntamiento.
Nosotros ya manifestamos el anterior grupo, ya en la calle se lo dijimos claramente que aquello no funcionaba y no funcionaba bien, y creemos que la decisión que se ha tomado ahora es acertada, porque o hay sopa para todos o para ninguno. Bueno, la competencia de empleo no es directamente del ayuntamiento, pero algo tiene que decir. Sus políticas están muy vinculadas a decisiones también trascendentales de la ciudad. Esta mañana, Pablo, se ha firmado un acuerdo de presupuestos entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Por lo poco que hayas podido conocer del acuerdo, o el hecho de que ya vaya a haber un presupuesto, si no a finales de febrero, a principios de marzo, ¿qué valoración hay que hacer desde UGT? Siempre que se aprueban los presupuestos hay que dar una valoración positiva, es por la disponibilidad que van a tener los ciudadanos y las ciudadanas de llegar a esos recursos, ¿no? Y a esas posibilidades. Realmente veremos a ver cómo funciona el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Yo siempre procuro dar un margen de confianza, pero la verdad es que diferencias tan grandes a veces suele salir regular. Fíjate que yo me alegro de que estés con nosotros hoy, porque cuando he visto algunas de las hojas de ruta que se marca ese documento, me acuerdo rápidamente de muchas conversaciones que hemos tenido, Pablo, en los últimos tiempos, porque uno de los compromisos que se ha fijado es tratar de ayudar a los polígonos industriales, Villalonquejar y Gamón al Este, partida de 400.000 euros para todo el tema que tenga que ver con arreglo de calles, canalizaciones, telecomunicaciones. Esto no es nuevo. No, además los políticos ya sabes que les gusta venderlo todo muy bien, y 400.000 euros para polígonos, pero ya estaban marcados prácticamente 300.000, o sea que al final de lo que están hablando es de peccata minuta, ¿no? Cuando se habla de mejorar los polígonos y todas estas cosas, pues la verdad es que se están tomando ya posiciones en muchos foros, ¿no? Porque nosotros incluso, mira, hemos firmado el diálogo social el lunes a nivel de Castilla y León, y dentro de poco los trasladaremos a las instituciones locales, y dentro de esos acuerdos hay unas ayudas importantísimas para la mejora de nuestros polígonos, y no damos tanta guerra. En cualquier caso, aunque 400.000 euros sea mucho dinero, no lo es tanto si se habla de polígonos y del polígono más grande de Castilla y León, entiendo. Es peccata minuta, porque hemos de tener en cuenta que tenemos muchísimas carencias, sobre todo en materia tecnológica, de hacer llegar el internet, la fibra, de hacer competitivos nuestros polígonos, en resumidas cuentas, y eso es algo que teníamos que hacer, y no solo el ayuntamiento, o no solo la Diputación, o no solo la Junta de Castilla y León. Tenemos que hacer a nuestras empresas, a nuestros empresarios competitivos con el resto. Si hablamos de competitividad y hablamos de polígonos, aunque nos salgamos un poco de ese acuerdo, la Junta ha anunciado en el mes de enero ese tipo de ayudas a la financiación para poder adquirir suelo público o suelo privado en este caso, porque esas ayudas a la financiación vayan a llegar a todos en unas condiciones, dicen, ventajosas. Se tenía que haber hecho antes una medida de estas características. ¿Va a ayudar a ciudades como la de Burgos a atraer nuevas inversiones, o al final esto debe ser un complemento más de todas esas acciones que hay que realizar? Yo creo que es importante que se den pasos de futuro, y sobre todo a la hora de la implantación de las empresas, ¿no? Es algo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, y si no, ahí está Miranda de Ebro, ¿no? Que cruzabas una calle en el polígono de Bricio y en Vitoria, y valía todo muchísimo más barato, y estaba todo financiado por Euskadi, ¿no? Nosotros lo que decimos es que a los empresarios hay que darles facilidades, hay que abrirles la mano, ya pagarán los impuestos a medio y a largo plazo, y sobre todo que generen empleo, generen estabilidad, y que los trabajadores de Burgos y de la provincia puedan tener un futuro, que es lo que nos interesa. Volvemos al presupuesto que se va a firmar. Logística no entendida como una industria auxiliar. Este es uno de los puntos del presupuesto. Luego habrá que ver cómo se puede plasmar aquello. No sé qué valoración hay que hacer también al respecto, teniendo en cuenta de ese posicionamiento geoestratégico de Burgos. La realidad es que muchas veces, cuando escuchas a los políticos, no acabas de comprender lo que están diciendo, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, la logística, yo creo, más importante de Castilla y León, incluso del norte de España, ¿no? Tenemos grandes empresas logísticas, tenemos
grandes empresas que utilizan la logística más importante de España y de Europa. Por lo tanto, yo creo que no van a venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que sí que es cierto es que como no se apueste en logística para los próximos años, estamos perdidos. Aquí entiendo que también sería fundamental tanto el Puerto Seco como el parque tecnológico, ¿no? Que esa dirección tiene que ir unida, ¿no?, a las medidas que se puedan tomar. Sí, nosotros creemos que las dos medidas juntas harán de esta ciudad, de esta provincia, mucho más. Compromiso para no subir impuestos. ¿Esto beneficia a la hora de generar empleo? ¿Ayuda más a los burgaleses de a pie, aquellos que no tienen que preocuparse por generar esos puestos de trabajo? ¿Es buena una medida así? Bueno, yo creo que los políticos, cuando hablan de no subir impuestos, están haciendo sencillamente populismo, ¿no? Porque la realidad es que hay que pagar todos los servicios que tenemos, hay que pagar la sanidad, la educación, hay que pagar a los policías, a los bomberos, hay que pagar a las personas que limpian las calles. Es decir, todo en esta vida sube. Nosotros hemos subido el salario base y estamos viendo que están subiendo los precios, que al salario base le van a dejar unas condiciones mediocres, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo claro, ¿no? Si queremos un país mejor, si queremos un país en el cual podamos decir que somos europeos y no somos lo peor de Europa, hay que pensar en que estamos pagando menos impuestos que el resto de Europa y que si queremos mejores cosas hay que pagar más impuestos. Estamos a 6 de febrero, arrancamos ya este segundo mes del año. ¿Qué perspectivas hay, Pablo, para las próximas semanas, para esa evolución del paro, de la situación en Burgos en este año 2020? Se habla mucho también de brecha salarial en un momento como el actual. ¿Qué previsiones se manejan? Yo soy bastante pesimista porque este año 2020 creo que vamos a tener un año muy difícil, ¿no? Porque tenemos conflictos abiertos en todos los ámbitos y sobre todo tenemos algo que es muy preocupante, ¿no? Que es la falta de inversión, la falta de mentalizarnos de que las cosas se pueden hacer evitando también el entorno. Es decir, vamos a ser capaces los empresarios, los sindicatos, las instituciones de Burgos de sacar esto para adelante y ser incluso una pequeña isla que pueda mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos que pensar que no tenemos que esperar siempre la ayuda de Europa, la ayuda del Estado, la ayuda de la Junta. Tenemos que echar el pie para adelante y intentar sacar lo que tenemos, que no es poco. Se habla también mucho, y ya para terminar, de la Ribera del Duero, de esa capitalidad que está reestrenando ahora mismo Aranda de Duero, a nivel europeo capital del vino. Aunque no es lo imprescindible, no debiera vincularse solo a ello, pero esto va a ayudar a una zona como la de Aranda también, bueno, pues a generar más empleo, a tener un mayor movimiento económico este año. Es importante los reconocimientos, son importantes porque te sitúan en el mapa, ¿no? Y dentro de lo que es la estabilidad dentro del comercio y la estabilidad dentro de esto, es muy importante que te sepan identificar, y esto francamente viene muy bien. En Aranda tenemos una situación, yo creo que va a ser bastante positiva en los próximos años. Se están trabajando las cosas, yo creo que relativamente bien, y tenemos un acuerdo a punto de firmar con su delegación y con los viticultores y con todos los participantes en lo que es la Ribera del Duero, en el cual estamos intentando mejorar las cosas. ¿Cuándo firmamos el diálogo social en Burgos? Pues de momento tendremos que reunirnos los consejos tanto de Ayuntamiento y Diputación, intentaremos sentar las bases y trasladar todo lo que viene en el papel, trasladarlo a los documentos locales, pues para que sigamos creando empleo, para que sigamos fortaleciendo el mercado laboral y sobre todo para intentar evitar la precariedad que actualmente tenemos. Eso quiere decir que vamos a esperar un poquito. Un poquito. Gracias, Pablo, por estar una vez más con nosotros. Que la próxima vez que nos veamos podamos hablar de que baja el paro, que la situación es un poquito mejor para la gente que nos está viendo y que algunas de las medidas que se están poniendo sobre la mesa que empiecen a surtir efecto, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Esperemos que sobre todo las medidas que se van a tomar a nivel nacional en materia social empiecen a funcionar, que se deroguen las reformas laborales, que es importantísimo, y que es una medida que se va a dejar notar en el mercado, y los trabajadores lo van a sentir de verdad. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros.